¿cuál de esta orquesta fue la que tuvo más pegada en los años 80? Por ejemplo, esta. O también podríamos citar esta. Pero también puedo mencionar esta. Quiere como la cometa, quiere muy alto volar. Son tantas las orquestas que tuvieron gran acogida en los años 80. Estamos hablando de los años 80 a los 90. Y me gustaría que en los comentarios usted, esta lista de orquestas de merengue, nos diga cuál de ellas para usted fue la que tuvo más impacto. Ya que hoy día casi las emisoras no quieren tocar merengue, en su mayoría nada más que los fines de semana. Y nosotros hoy vamos a traerles un top de las mejores orquestas de merengue. Y usted nos va a decir para ustedes cuál de estas tuvo más pegada. Yo le voy a decir al final de este video. Señores, por ejemplo, mencionarle una agrupación como Johnny Ventura, Los Hijos del Rey, Bonnie Cepeda, Los Kenton, Aníbal Bravo, Wilfrido Vargas, son orquestas de merengue que dieron oportunidad y apoyo a otros artistas, cantantes de merengue, que luego formaron sus propias agrupaciones o quizás popularizaron aunque sea un éxito, y de ahí en adelante la gente por eso lo recuerda. No queremos citar aquí, por ejemplo, orquestas como la de Fernando Villalona. ¿Qué pasó con Fernando? Fernando tuvo una acogida y una pegada solo, Fernando como Fernando, no como orquesta. Me doy a entender. Fernando Villalona fue un fenómeno tan grande en el merengue que todavía hasta la fecha no ha surgido otro fenómeno de esos 80s, ni en los 90, ni en el 2000, como Fernando Villalona Évora. Salió de ese famoso festival y la gente le dio para él. A la gente le dio para Fernando, le dio tan fuerte que para mí, y me voy a excusar, pero también a la vez me voy a traer un problema con esto. Fernando fue tan fuerte y hubo una Mayimbe manía que en aquellos años, en aquella época, para él poder llegar hacia los conciertos, las actividades, era muy difícil. Decir en Color Visión, el show de mediodía, Fernando va para Yemayá Disco. Óigame, ya cuando Fernando iba a llegar a Yemayá Disco, no había entrada, nadie podía entrar. Incluso hay un video que Fernando se iba a presentar en un concierto y para poder llegar tuvo que ser trasladado en un helicóptero, escuchen, y con también los famosos cacos negros. Pero Fernando fue un fenómeno que pasó así en esa época y no ha vuelto a aparecer más. Yo me atrevo a comparar a ese Fernando de antes, por ejemplo, con un Michael Jackson, pero en la República Dominicana. Vamos a ponerlo solamente aquí. No la trascendencia histórica e internacional que tuvo Michael Jackson, pero estoy hablando con el cariño y el aprecio que le tenía el dominicano a Fernando Villalona. Yo me atrevo a comparar a Fernando Villalona como un Bad Bunny. Un Bad Bunny de esta época era Fernando Villalona en aquella época, pero para los dominicanos. No podemos decir para los puertorriqueños, para los venezolanos, colombianos, no, para el dominicano. Vamos a quedarnos centrados en la República Dominicana. Y obviamente Fernando no tiene la trayectoria, la pegada internacional que tiene Bad Bunny y que tuvo el mismo Juan Luis Guerra. Pero para muchos dominicanos, Fernando fue más fuerte en términos de popularidad para el pueblo, la gente, que Juan Luis Guerra. Juan Luis Guerra llegó en un concierto tranquilo. Fernando en ese entonces no podía llegar a los conciertos, pero no estamos basándonos por ejemplo, en el artista, por ejemplo, como Fernando. Alex Bueno, que después tuvo su agrupación, no. Estamos hablando de esas orquestas que tuvieron varios artistas en el frente, que tuvieron un bandón detrás y que la gente hablaba era, para fulano de tal se va a presentar Dionis Fernández. Ya todo el mundo sabe que era la orquesta de Dionis Fernández y muchos iban a ver a Pablo Martínez, otros iban a ver a Sergio Vargas cuando tuvo la agrupación, otro a Diomedes Núñez y así sucesivamente. No estoy hablando del solo, sino de la orquesta. Por ejemplo, Johnny Ventura y el Combo Show. ¿Qué tenía Johnny Ventura? Que Johnny Ventura era el cantante, aunque pasaron por su agrupación otros cantantes como Roberto del Castillo, Robert Yandor, y otros más que pudieron o no en algún momento que Johnny Ventura lo dejaba cantar, pero era Johnny, ¿verdad? Aunque tuviera su orquesta. Y tuvo gran trascendencia, gran trayectoria en esa época, pero a él lo vamos a medir en otra trayectoria solo, con Fernando, con Johnny y otros más. Pero en este caso, por ejemplo, vamos a citar a Los Hijos del Rey. Los Hijos del Rey, fundado en aquel entonces, formado por Wilfrido Vargas, los Kenton, esos muchachos. Recuérdense que Los Hijos del Rey salieron muchos artistas. Los Kenton salieron de ahí. Tito Kenton, Freddie Kenton, Johnny Kenton, Luis Kenton salieron de Los Hijos del Rey.
Roberto Yandor estuvo en Los Hijos del Rey también en un momento. Luis Manuel Weber, que luego pasó a formar parte de la orquesta de Johnny Fernández, pasó por Los Hijos del Rey, que está en esa producción de Puchula, esa famosa producción que también Luis Manuel tiene varios éxitos. A Raúl Rosendo pasó por la agrupación de Los Hijos del Rey. Y otros artistas más que tuvieron gran trascendencia. ¿Qué tal a usted y qué le parece para usted Los Hijos del Rey y esa pegada en aquellos años? Bonnie Cepeda y su orquesta. Bonnie brindó oportunidad a varios artistas, entre ellos su hermano Richie Cepeda, que es quien interpreta la gran mayoría de éxitos. También pasó por esta orquesta Henry Castro, Joel Peña y Carlos David, Rafi Sandoval y otros también que pasaron por esa agrupación, pero ya como bailarines y coristas que no tuvieron gran trascendencia, pero como orquesta, Bonnie Cepeda tuvo o no una gran pegada en esos años 80. Los Kenton, que ya lo mencionamos, ¿qué tenían bueno los Kenton? Los Kenton como orquesta no eran como, digamos, como que lo más duro, no, tenían grandes músicos, pero el boom de ellos fue la coreografía, porque crearon la famosa Kenton manía, donde todo el mundo quería imitar esos bailes de los Kenton, Luis Kenton, Tito Kenton y Freddie Kenton, que tuvo varias situaciones, Bonnie con Kenton, pero no estamos hablando de la historia de esas orquestas en general, sino resumen. Entonces, para ese momento, recuérdese también que luego salió la competencia, llámese Jerry Vargas, que Jerry Vargas junto a Raúl Zigzag, con esa coreografía fenomenal, traían consigo también su forma de ser. Y también por la orquesta de Jerry Vargas, que era el que interpretaba sus grandes éxitos, que estuvo también Alex Sosa y otros exponentes de la música. También tuvo gran acogida y gran pegada Jerry Vargas. Johnny Fernández y el equipo, óigame, Johnny Fernández y el equipo. Johnny Fernández nunca se visualizó como cantante, sino más bien como director de orquesta, y lo logró. Por esa orquesta surpasaron numerosos artistas que ya todos lo conocen: Pablo Martínez, Diomedes Núñez, Sergio Vargas. Y después, en otras etapas, surgieron otros más, que también estuvo Kaki Vargas, estuvo por esa agrupación, con Metremese y así sucesivamente. Una orquesta que tuvo gran acogida, gran pegada, era todo un escándalo para aquel momento, y ojalá Dios en ningún momento me dijera a la semana como cuántas fiestas se tiraban ellos en esos años 80. Otra orquesta que tuvo gran pegada en esos 80. También podemos citar con ustedes la orquesta de Cuco Baloy. Cuco Baloy, independientemente de que era Cuco, pero tenía voces como Arismendi Miguel, también tenía voces como Gaby Arias, que fue que interpretó grandes éxitos y tuvo gran acogida, gran pegada con la orquesta de Cuco Baloy, pero también a Méndez. Albert Méndez también estuvo con esta agrupación, y otros artistas más que luego fueron entrando y salieron, como Felipe Jorge, aquel artista que estuvo con la orquesta de Félix de Rosario. Y nosotros también citar la misma orquesta de Félix de Rosario, que esta agrupación salieron muchas orquestas, pero Félix Rosario fue ya años 70, 80 y tuvo como más tiempo. Estamos hablando la pegada de los años 80 a los años 90, esa pegada fenomenal que tuvieron esas orquestas. Recordarse que para esa fecha surgieron tantas y tantas orquestas que a veces habían copy-band, y a veces surgía fulano con esta agrupación, con una agrupación. Usted creía, bueno, pero se le fue fulano a tal artista. No, era que picaba también y se creyó la película, y también quería lograr y tener éxito, y algunos pudieron y otros no. Nosotros podemos citar también la orquesta de Andrés de Jesús. Esta agrupación de Andrés de Jesús, que junto a Alex Bueno, con Manuel Laguira y Juli Pie, se le fueron a Fernando Villalón y formaron esta agrupación. Ahí pasaron artistas como el mismo Ray Polanco, Tommy Poloni, Frank de León, entre otros. Y cuando se iba uno, el otro era el que interpretaba los temas del que ya se había ido. Y fue una orquesta que tuvo gran pegada. ¿Qué pasó con esta agrupación? Que fue como efímera. Fue como una pegada fuerte, pero Alex Bueno como que bajó la cosa. Y luego entonces los demás trataron hasta que Andrés decidió jubilarse prácticamente. Aníbal Bravo fue otra agrupación, Chichi, como le llaman cariñosamente, Aníbal,
que tuvo gran efecto en esa juventud de esos años 80 y brindó oportunidad. Por ejemplo, artistas como Jochi Hernández pasaron por allí, Félix Cumbé, Bobby Rafael La Bobina pasó por allí, Ángel Montandor, aquel que interpretó y pegó ese éxito de Chepe, también pasó por esta agrupación de Aníbal. Y Aníbal tuvo gran efecto y gran trascendencia en ese entonces. Recordarse a Tony Bravo también, que fue parte fundamental de esa orquesta, que muchos creían que era hijo de Aníbal, porque Tony Bravo le pusieron ese mote. La artillería, que había mencionado a Nelson Gil, ahora es que van con la artillería. Nelson Gil, el Jeffrey, Joan Minaya, Renny, Jacqueline, Miosotti, Laurita, formaron ese bandón o estuvieron en ese bandón, pasaron por varias etapas y también tuvieron gran pegada y gran trayectoria con muchos temas musicales que muchos vivieron en esa época. ¿Estuvo pegada o no estuvo pegada esta agrupación de la artillería ya a finales de los años 80? Miren, los hermanos Rosario, yo sé que hay muchos esperando, wow, Joan, no va a mencionar los Rosario. ¿Qué pasa con los hermanos Rosario? Que los hermanos Rosario todos sabemos que es solamente Toño y Rafa. Ahí no hubo prácticamente oportunidad para que otros artistas se desarrollaran, y es lo lógico porque eran los propietarios de la orquesta. Rafa canta de alguna manera y Toño interpreta también de alguna manera, y ambos tuvieron gran pegada y gran acogida. Entonces, poder poner a los Rosario en este renglón es difícil, porque es que los Rosario siempre han estado pegados, Toño también, y de ellos no se puede dudar que fue una gran pegada, por eso no podemos ponerlo en este renglón. Coqui Acosta y su orquesta. Coqui, que pasaron por ahí artistas como Rafi Díaz, por ahí también Luis Acosta, que era el que interpretaba los temas de la orquesta. Tuvo también varios componentes y exponentes que estuvieron en esta agrupación, grandes arreglos del mismo Coqui Acosta, que se pegaron bastante, como Y te vi de ahí, entre otros. También estuvo gran pegada y se lograron presentar en un momento en Altos de Chabón, en un famoso concierto allá, que era tanta la pegada que tenía Coqui Acosta para ese momento. Milly, Jocelyn y los Vecinos no se pueden catalogar como orquestadores, aunque brindaron oportunidad a grandes coristas que pasaron por su agrupación, porque era Milly y Jocelyn. O sea, no se puede meter en ese renglón, pero tuvieron gran pegada. The New York Band, aquí sí podemos citar que pasaron por ahí Miosotis, el mismo Cherito, otros artistas más que tuvieron, Tony Swing, que tuvieron gran apoyo para poder cantar unos temas y también llegarle en sus momentos a la gente. Fue una agrupación que tuvo gran pegada. La Gran Manzana, ¿qué pasa con la Gran Manzana? La Gran Manzana se forma en Estados Unidos. Al formarse en New York y ponerle Gran Manzana, allá fue que ellos tuvieron gran trascendencia, gran pegada y gran acogida, porque les gustó bastante el dólar y les gustó bastante esa comodidad que tenían en New York, que se quedaron prácticamente allí y viajaban esporádicamente a Puerto Rico, venían a República Dominicana breve, pero su pegada fuerte fue en Estados Unidos. En New York no hubo orquesta que se pegara más que la Gran Manzana. Si no, déjenme en los comentarios lo que vivieron en la época, si la Gran Manzana no estuvo bien pegada para esos años 80 allá en New York, específicamente en esa urbe de los dominicanos. ¿Por qué? Porque hay que recordarse que los que se fueron de República Dominicana en los años 60 y 70 ya eran jóvenes para los años 80 y querían escuchar esos temas musicales y esos merengues que sonaban aquí, y que el dominicano decía, wow, lo que está pegado era esto. Y cuando llegaban a esa orquesta de Estados Unidos, ellos disfrutaban bastante y era un lleno total todas las fiestas, porque se veía poco que las orquestas viajaran a Estados Unidos en un principio. Y de ahí en adelante, ya ustedes saben que grandes músicos se fueron quedando allá y formaban orquestas allá y tuvieron gran acogida en Estados Unidos, pero en República Dominicana no se conoció de muchas agrupaciones que se formaron en Estados Unidos y que tuvieron gran acogida. Entonces, la Gran Manzana, como he dicho, tuvo gran pegada allá en Puerto Rico y también aquí, e incluso en un momento el mismo Jerez y Hierro, cuando se dividen, forma su agrupación o se va a Puerto Rico y allá tuvo gran acogida.
y gran pegada. Entonces, esas orquestas que he mencionado, los Johnny Ventura, los Hijos del Rey, Bonnie Cepeda, los Kenton, Dionis Fernández, Wilfrido Vargas. Wilfrido Vargas tuvo gran pegada y gran acogida en la misma República Dominicana. Pero ¿qué pasó con Wilfrido? Wilfrido fue uno de los primeros merengueros, si no el primero, que llevó el merengue a México y a otros países. Al él tener popularidad internacional, casi no le daba mucha calor a lo que es lo local, la República Dominicana, porque este país, recordarse que no maneja dólar y ellos lo que andan buscando es pegada y seguir sonando en otros lugares. Y Wilfrido más se radicó en Colombia, esos países, porque tenía más pegada allí y le iba mejor. Por allí pasaron grandes artistas, Willy Berrío en un momento, Sandy Reyes, Jorge Gómez, Jim Chambre, el de que canta La Colita, Leo Díaz, el que canta Sálvame, mi amigo Miguelito, Wilfridín y muchos más, que Ruby Pérez también no se puede quedar, eso es lógico, Eddie Herreras, que todo el mundo lo conoce, pero aquí estamos resumiendo para que nosotros luego hagamos un análisis bien objetivo y sin fanatismo. Porque si ustedes me preguntan a mí, para mí cuál fue de esas orquestas la que tuvo más pegada, yo tengo mi opinión y ustedes yo sé que en los comentarios van a dejar lo suyo. Y en el próximo episodio, que este es el segundo episodio, señores, esto le pusimos nosotros a estos segmentos: historias bajo el micrófono. ¿Por qué historias bajo el micrófono? Porque luego que el artista nos cuenta la historia, nosotros investigamos, indagamos y le traemos este contenido los lunes a las 7 de la noche, los miércoles a las 7 y los viernes a las 7 de la noche publicaremos estos videos, así que espérenos ahí muy atentos, que traeremos muchas curiosidades. Entonces, estas historias bajo el micrófono, ya vamos por el episodio número 3. En el primer episodio hablamos de Juanchi Vázquez el Galeno, cómo falleció, cuáles son los comentarios que han dejado la gente ahí, de qué fue lo que pasó y todo eso. En el segundo episodio hablamos de Jochi Hernández, el amiguito, el accidente que tuvieron los músicos en el kilómetro 91 de Autopista Duarte, cómo falleció Jochi Hernández, su trayectoria musical, su historia. Y en este episodio número 3 le traemos para usted cuál fue la orquesta más pegada de ese entonces. Johnny Ventura, repito, Los Hijos del Rey, Bonnie Cepeda, Cuco Valois Orquesta, Luis Ovalles, Jerry Vargas, La Gran Manzana, Aníbal Bravo, la Orquesta Internacional, la Artillería. Los hermanos Rosario no van ahí, por favor. Mil y Jocelyn tampoco van ahí. Vamos a ponerlo para otro renglón. Coqui Acosta y The New York Band. Luis Ovalles, que con Charlie Amarante tuvo gran pegada con temas como Se Fue la Luz, El Vagabundo y otros éxitos más que también pasaron por su agrupación, otros grandes artistas que luego tuvieron gran pegada. Recordarse que la orquesta Luis Ovalle primero se llamaba Los Juveniles de Moca, Luis y Musiquito, y luego entonces Musiquito se va y Luis Ovalle se queda con su agrupación, y por allí pasan Henry Castro, pasó por esta agrupación, Charlie Amarante pasó por allí. Y nosotros tenemos que mencionar en ese renglón al maestro Luis Ovalle, saxofonista oriundo de Moca, que también tuvo gran pegada, y me cuenta el mismo Luis Ovalle que donde quieran que iban era un lleno total. Entonces por eso es que se hace más tedioso saber cuál de esas fue la que tuvo mayor pegada. Entonces, ¿qué queremos significar con esto? Que nosotros queremos recordar y enfatizar a que sigamos apoyando el merengue, y que en estos tiempos modernos puedan aparecer orquestas merengueras, que le brindemos el apoyo y que la gente lo disfrute también y apoye estas orquestas. Porque, ¿qué pasa en los años 80? ¿Por qué el auge tan grande en esos años 80? El auge era tan grande que de cualquier cosa formaban una agrupación. Entonces, esos empresarios que en ese momento, ya ustedes saben, apoyaban tanto el merengue que patrocinaban agrupaciones como la empresa Intendosa, que empezó a captar lo que es la Orquesta Internacional con Ramón Orlando, que tuvo ya Peter Cruz, que la orquesta se formó fue para Peter Cruz. Y a Peter, Domiciano Herrera y el dueño de Intendosa le dijeron: ¿qué músico tú quieres o qué tú quieres para la orquesta? Y dijo: bueno, yo quiero los mejores músicos de la República Dominicana. Empezaron a captar músicos. Entra Johnny Tulanga, después Joe Nicolás, Henry García. Ahí entra músicos grandes como Fermín Cruz, Kaki Ruiz en trompeta, Crispín Fernández, Papo Cadena, grandes arreglistas, Canon Vilomán en las percusiones. También entró ahí en un momento
uno de los más grandes percusionistas de la República Dominicana y grandes músicos de ese entonces. Llegó Ramón Orlando y hubo una indiferencia entre Ramón y Peter, y Ramón se queda con la agrupación, la Orquesta Internacional, y fue todo un éxito. De ahí entonces sale la orquesta de Ramón Orlando, Feni Ortiz, Miguel, ahí llega también Diomedes Núñez, y tuvieron gran trayectoria y grandes éxitos, pero ustedes saben que el que tuvo los grandes éxitos en esa agrupación fue Feni Ortiz, con el debido respeto de Ramón Orlando. Pero Ramón Orlando también cantaba y compone y también hace arreglos musicales, y esa es la ventaja que tiene el maestro Ramón con esta agrupación, la orquesta de Ramón Orlando, que también tuvo su gran pegada en los años 80. Señores, yo quiero dejarle otra vez, repito, la misma pregunta a todos ustedes. Para ustedes, de todas estas, ¿cuáles fueron vamos por ser lo más fácil, las 3 orquestas más pegadas de ese entonces? Atendiendo lo que hablé al principio, no podemos entrar ahí. Alex Bueno aparte, Fernando Villalona aparte, porque fueron cantantes que tuvieron sus orquestas. No podemos citar ahí a otros que tuvieron sus propias agrupaciones, y eso, ellos solamente son los que cantan. Porque, por ejemplo, podemos mencionar a Richie Ricardo. Richie Ricardo brindó oportunidad a grandes artistas. Incluso llegó un momento que Richie Ricardo, señores, cuando se iba un artista de una agrupación, él lo recogía y lo entraba a su agrupación. Señoras y señores, y con ustedes, el artista que estuvo pegado en la orquesta fulano de tal, llegó a nosotros. Rafi Peralta, Raulín Rosendo estuvo por ahí. El mismo Ángel Montandor pasó un momento también por ahí, el famoso Chepe. Y otros más pasaron por esta agrupación, que se iban rápido de esta orquesta y pasaban a Richie. Richie brindó oportunidad a esos artistas que ya no tenían empleo y se iban de alguna agrupación por alguna situación, y él los recogía y le funcionó en algunos momentos. Y ustedes saben la historia del maestro Richie Ricardo con los temas Casimiro y qué, Señor Pulpero, que tuvo gran trayectoria y gran éxito para ese entonces. Entonces, después en otro video vamos a hablar de los artistas, vocalistas que pasaron por orquesta. Lo vamos a mencionar uno por uno. Por eso que en los comentarios quieren que también que me dejen de esos artistas que ustedes recuerdan que pasaron por esa agrupación y que se me escaparon mencionarlos a mí. Así que ustedes saben, señores, este fue el episodio número 3 de este contenido, y estuvimos hablando de cuál para ustedes fue la mejor orquesta. Para mí, de entre las que estoy mencionando aquí, la que tuvo más pegada de ese momento, para mí la que tuvo más pegada en ese entonces, yo considero y creo que entre todas, la que tuvo más empuje, más auge, que fue más fuerte, que llegó bastante, fue La Gran Manzana. Eso fue algo descomunal. Los Hijos del Rey tuvieron su pegada, pero fue, ustedes saben, Bonnie Cepeda, por lo que le expliqué, tuvo su pegada, pero ustedes saben que se fue más a los internacional. Pero en la República Dominicana, entre Wilfrido Vargas, aunque se haya ido internacionalmente, la misma orquesta La Gran Manzana, fueron para mí las más pegadas en ese entonces. Cuando hablamos más pegado, estamos hablando que se escuchaba por todos los lugares, pero que también en las fiestas se sentía la euforia, la sensación y la emoción de cada quien que iba a una fiesta de ellos. Pero todas tuvieron gran pegada y gran acogida en esos años 80. Yo soy Joan Abreu, señores, esperando no lacerar corazones. Simplemente soy un comentarista que está realizando esta clase de video con la intención de seguir aportando a nuestra cultura dominicana y, como no, al merengue. Hasta la próxima, Dios me la acompañe, y volveremos en otro contenido más, en otro episodio de Historias Bajo el Micrófono. Bye bye, Dios me lo bendiga, recordándole que le den like a esto, compártanlo, suscríbase si es su primera vez, en la campanita, y le voy a enseñar, miren, en la campanita que está debajo, ustedes le van a suscribir, pero en una flechita que está ahí, ustedes le van a dar clic, y esto es para compartirlo. Ustedes lo comparten, lo pegan, pues lo copian y lo pegan en sus redes sociales para que esto llegue a más, y vamos a crear un debate entre ustedes y nosotros. Yo soy Joan Abreu, Dios me lo bendiga, bye bye.